Bueno, vamos ahora a cambiar de argumento informativo y vamos a dar la más cordial bienvenida a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales, Marta Delgado. Subsecretaria, buenas noches. Leonardo, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A mí también, subsecretaria. ¿Por qué no comparte con el auditorio cuál es la relevancia de que participe una delegación mexicana en el foro político de alto nivel sobre el tema del desarrollo sustentable en Naciones Unidas? Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad. Mira, en esta edición del foro, aquí en la sede de las Naciones Unidas, lo que se va a hacer es revisar 6 de los que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esta es una agenda, Leonardo, que las Naciones Unidas acuñaron en el 2015 y que la verdad ha sido muy relevante porque todos los países del mundo, 193, que son parte de la ONU, se han alineado en 17 objetivos que tienen 169 metas muy particulares. Y cada año se reportan los avances de cada país en algunos de estos objetivos. Entonces, en esta ocasión nos estamos reuniendo para analizar 6, por ejemplo, algunos de las cosas que vamos a revisar son los objetivos sobre crecimiento económico, sobre empleo decente, sobre cómo se han reducido las desigualdades en las sociedades, cómo se ha hecho justicia social, etcétera. México presentó su informe el año pasado, entonces nos toca hasta el año que entra presentar el reporte, pero venimos al foro a presentarnos en varios paneles y a tener también pues una actualización de lo que está haciendo el gobierno actual para incorporar la Agenda 2030 en el Plan Nacional de Desarrollo. Que sí trabajan de manera absolutamente coordinada. Yo creo que es interesante. ¿Participa o se acompaña la delegación gubernamental con integrantes de la sociedad civil, subsecretaria? Sí, fíjate que desde que se constituyó nuevamente el Consejo de la Agenda 2030, desde la oficina del presidente, se invitó a organizaciones civiles, al sector privado y a organizaciones académicas a participar en el Consejo y seleccionaron una serie de ellas para poder atender este foro. También hay acá legisladores, miembros de organismos autónomos y por supuesto personas del gobierno de México. Y forma parte de la delegación. Oiga, leí el otro día que México iba a recortar espero que no sea el caso, lo leí en una nota de prensa, que México iba a recortar parte de las contribuciones que hacemos al sistema de Naciones Unidas, subsecretaria. Mira, Leonardo, tenemos 2 tipos de contribuciones a la ONU. Por cierto, México da muchos cientos de millones de pesos a la ONU, Entonces, hay unas contribuciones que se llaman obligatorias, que no son objeto de recortes de ningún tipo. Las que están siendo revisadas son las que son voluntarias, que ya ves que se empiezan a acumular, que das aquí, acá, en muchas organizaciones anualmente algunas contribuciones voluntarias. Pero México no va a reducir ninguna de sus contribuciones que son obligatorias, ni tampoco muchas de las voluntarias, solamente estamos haciendo una revisión de una política más austera de contribuciones. No, qué bueno. Sí, porque ya me veía yo ahí con una discusión de cuánto aportamos aquí, sobre todo que vamos a ser miembros del Consejo, ¿no? México está apuntado para pertenecer al Consejo de Seguridad en el año 21 a 22 y entonces bueno, ya estamos ahí en la votación y en las negociaciones para que el Grupo de América Latina y el Caribe nos apoye y podamos pasar a este año que estaremos en el Consejo de Seguridad seguramente. Sí, que ya nos endosaron, ¿no? Lo cual es importante, pues sí sería contradictorio que al mismo tiempo que somos campeones del multilateralismo estuviésemos recortando en todo caso el aporte, ¿no? Finalmente somos la economía número 15 y si nosotros tenemos problemas, el resto de los países también los tienen, ¿no? Claro, es así. Lo que también es importante es que cuando las prioridades gubernamentales van cambiando, también tú pues decides también apoyar a lo mejor ciertas otras prioridades multilaterales que no eran las mismas de antes. Eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer. ¿Y eso cómo se decide?
¿Cómo? Por ejemplo, ahora, yo digo, ACNUR nos está ayudando un montón, entiendo que la oficina de Bachelet nos está ayudando un montón con lo de la Guardia Nacional, entiendo que la oficina está de compras hasta para vender el avión presidencial. O sea, México recibe muchos servicios de la ONU, ¿no? Sí, pero por ejemplo, todos los que has dicho ahorita son nuevas contribuciones que México va a dar a la ONU para poder tener esos apoyos. Y obviamente también tenemos algunas otras agendas que quizás ya no sean prioritarias para el país. Por ejemplo, entonces ahí cómo se va decidiendo. Pues no lo tengo muy a la mano. Mira, la verdad es que no vamos a cortar a cero casi ninguna, pero es decisión anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de hecho de mi subsecretaría, decir, bueno, este año no voy a dar 100,000, voy a dar 25,000, que son voluntarias, tú puedes aportar en algunas instituciones. Y hay unas, Leonardo, que son, no sé, la organización postal, la organización, o sea, hay de cientos de temas, ¿no? No quisiera yo desdeñar ninguno, pero sí vas diciendo, bueno, ahorita le voy a dar más peso a lo mejor a los temas de migración, sociales, de desarrollo, de transparencia, que de derechos humanos, quizá a otros temas más administrativos. Vas haciendo una revisión pues distinta de las prioridades. Eso es lo que está pasando. Ya. Y digamos, esa revisión la van a tener completa ¿cuándo, subsecretaria? Esa revisión pues se tiene que completar ya, o sea, está lista. Lo que no la tengo yo es ahorita a la vista, pero nosotros ya tenemos determinado el presupuesto y a cómo se está apoyando a la organización. Y México, obviamente, todas sus contribuciones que son obligatorias, que son anuales obligatorias, las va a dar a las Naciones Unidas. Y no solo, también participamos en otros organismos multilaterales que no son en el marco de las Naciones Unidas. Y hay organismos de las Naciones Unidas, como por ejemplo la CEPAL, que está trabajando fuertemente con el gobierno de México y no nos cobran ninguna cuota adicional ni extra. Nos beneficiamos enormemente de su apoyo. Claro. En este caso sí, como miembros en fin, pero por ejemplo la asesoría que nos da o el apoyo que nos da Bachelet para el tema de la Guardia Nacional, ¿eso supone una contraprestación? O sea, ¿hay que pagar por eso? No, Bachelet no, lo de Bachelet no, lo de, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el seguimiento del caso Ayotzinapa, México va a aportar $1 millón para el seguimiento del caso Ayotzinapa a esta Comisión Interamericana. No es poca cosa. Para, por ejemplo, contratar los servicios de la UNOPS. La UNOPS es la única agencia de las Naciones Unidas que no trabaja así como con donaciones. Es casi como una consultora profesionalizada y creíble de servicios. Entonces, todos los servicios de contratación y seguimiento de proyectos de licitaciones se pagan por el país a unos precios que no son competitivos en el mercado porque son muy accesibles, pero al final son erogaciones que hace México y que yo creo que valen la pena, ¿no? Yo también lo creo. ¿Y se paga ahí por proyecto o se paga por, digamos, una cuota anual? Se paga por proyecto. Por ejemplo, para esto que están ayudando a la venta del avión, etcétera, se paga una cantidad específica. Para cada uno de las acciones que la UNOPS realiza, tiene un contrato distinto y una cotización diferente, porque hay cosas que hacen a nivel de asesoría, otros procesos en los que ellos han entrado directamente a la ejecución de la revisión, por ejemplo, de papeles, otros que nada más están haciendo a lo mejor alguna recomendación general y que no nos la han cobrado. Entonces, sí es, en el caso de un OPS muy particular, por proyecto. Pero, por ejemplo, por tener una idea, el de la venta del avión, ¿cuánto pueden cobrar? Ay, Leonardo, no lo sé porque no lo estoy pagando yo. Por ejemplo, ese es otro detalle. Las cuotas que son obligatorias las paga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero las que son por servicios, por ejemplo, pues lo va a pagar, yo no sé, creo que es el sistema, creo que es el SAT el que tiene, no el SAT, el SAE. El SAE es el que tiene el avión, ellos van a pagar eso. No, lo tiene Banobras. Banobras tiene la Banobras va a pagar eso, ¿no? Por ejemplo, Fonatur va a pagar su apoyo que van a hacer para el Tren Maya. O sea, eso, cada organismo federal va a pagar su propio servicio y por eso yo no conozco el monto, pero lo podemos conseguir porque tiene que ser transparente y público, ¿no? No, claro. Oiga, y por ejemplo, las decisiones eso de reducir nuestra representación ante la OMC o ante la OCDE, ¿también pasan por Relaciones Exteriores o las va tomando esto Economía o Hacienda?
Mira, lo que está pasando ahorita es una reestructuración de la política de promoción de México en el exterior. Sí tenemos un mandato del presidente de hacer una política de austeridad, de reducción y de revisión de las representaciones de México. El presidente también ha mandatado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacerse cargo de la promoción económica de México en el exterior, lo mismo que de la promoción turística y de las agendas de México en el exterior. Entonces, esto, Leonardo, sí es un cambio muy fuerte, muy profundo de cómo se estaban llevando estas oficinas fuera. Tenemos muchas misiones, muchos representantes, enviados, agregados. Entonces, sí se está haciendo una reestructura tratando de reducir y eficientar, pero eso no quiere decir que México no vaya a tener un representante permanente, por ejemplo, en la OMC, o que los vayamos a donar los espacios. Simplemente ahorita estamos en el proceso de transición para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y las oficinas de otras secretarías que tenían roles que queremos seguir teniendo, pues nos vayamos organizando. Muy pronto se va a anunciar la estrategia de promoción económica de México por parte del canciller Ebrard, y se va a reordenar toda esta representación de México y esta promoción que va a hacer la Cancillería. Bueno, ya tendrán un poquito más como de información al respecto, pero las plazas y las representaciones no se van a abandonar. Sí, porque finalmente digamos el servicio diplomático que nos representa en órganos multilaterales, tampoco estamos hablando de un ejército, subsecretaria. Pues relativamente, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es, primero, aprovecharlo lo más posible, porque sí, México tiene embajadas en todo el mundo y tiene misiones en todos las representaciones permanentes. Pues somos una diplomacia muy chiquita respecto a Brasil u otras economías de nuestro tamaño, ¿no? Somos más o menos del mismo tamaño que en los 80. Sí, el servicio diplomático no ha crecido, pero por ejemplo, estas otras partes de la representación al exterior creció muchísimo en los últimos 20 años. Si tú hablas del tamaño de la Cancillería, se quedó igual que en los 80s, pero al igual como pasó en otras partes del mundo, la agenda, por ejemplo, especializada económica, con los tratados de libre comercio, se pasó hacia las dependencias hacendarias y económicas, y ellos tenían también sus representaciones. O por ejemplo, ProMéxico, que tenía pues 160 personas distribuidas alrededor del mundo para la promoción económica. Entonces, si esos no se toman en cuenta... Eso ya está disuelto, ¿no? Exactamente, se ha extinguido, y lo que estamos planeando es una política de promoción económica en el exterior que, por un lado, sea más eficiente, porque sí se ha hecho una valoración de ProMéxico en relación con el costo-beneficio de su oficina. Tenía una inversión de 1.500 millones de pesos anuales, y de repente, bueno, sí, eran como inversiones públicas no muy transparentes y eran muy onerosas. Pero también entendemos, el canciller Ebrard entiende que los embajadores tienen una posibilidad de abrir puertas y de conocer los contextos económicos e históricos de los países, pero sí necesitan un apoyo especializado en temas económicos para promover las inversiones. Entonces, este es el modelo que estamos creando, que sea así eficiente, a lo mejor no tan grande como el que estaba, obviamente, eso es el mandato presidencial, pero sí tiene que tener una expertise y tiene que tener una lógica muy orientada hacia que se hagan los negocios y se cierren estos negocios que queremos promover, tanto de mexicanos en el exterior como inversiones extranjeras en México. Pues, subsecretaria, le agradezco mucho el enlace. Muy buenas tardes, noches. Un abrazo, hasta luego. Gracias, la subsecretaria Delgado. Bueno, ahí tiene usted todos estos temas, la participación de México en este foro y bueno, nuestra representación en el exterior. Ya está conmigo Edna Jaime. Edna, qué gusto ver.